Bueno, siguiendo esta tarde con el ciclo de entrevistas, vamos a estar hablando de un tema que está vinculado a lo que nosotros conocemos y tanto nos asusta, y por allí llegó a horrorizarnos en algún momento y no hace mucho tiempo, cuando se habló del tema de las tarifas. El tema de las tarifas que tuvo a maltraer de alguna manera a todos los argentinos respecto de lo que fue esta suerte de cambio, de imposición, y por qué no decir de cierto grado de trasnochamiento en el cual se llegaron a pagar tarifas por determinados servicios cercanas al 3000%, algo que decían que se debía sincerar y algo que decían que debían pagar, por supuesto, los consumidores. Uno, cuando lo mira así, puede llegar a decir de que esto sería justo y que no debería haber subsidios, pero parece ser de que hay muchos argentinos que le encanta autocastigarse diciendo que eso no es justo, que no somos merecedores de ese tipo de consideración, aun cuando estas empresas que sí prestan este servicio, sí tienen de alguna manera cierto grado de subsidio, porque toda la infraestructura que está en torno de esa empresa usufructúa de algo que es el esfuerzo o el ahorro de todos los argentinos, porque una parte de los impuestos de esa empresa no alcanza a cubrir todo el desarrollo que existe en su entorno y de la forma que debe funcionar, porque, qué casualidad, muchas de ellas se hicieron sobre la base, como decía anteriormente, del ahorro de los argentinos. Eran estatales y fueron privatizadas. ¿Y qué vimos de todo eso? Nada más que las ganancias en sus cuentas, y en sus cuentas muchas veces que no quedaban en el país, sino que parece ser de que se iban a paraísos fiscales. Detrás de ello el Mar Servicio, y detrás del Mar Servicio costos que eran siderales para que nosotros lo paguemos. Pero van a los bancos y quieren de alguna manera que tengan tasas especiales. Al Estado, estas empresas le piden determinados tipos de beneficios, como poneme una central eléctrica acá dentro mismo de la planta, como se ve en muchas automotrices, o como se ve en algunas empresas respecto de lo que es la pavimentación, la parquización, el grado de exposición que tiene desde el punto de vista social, la garantía de seguridad. Nosotros decimos, bueno, está bien, está bárbaro, pero ¿sabe qué pasa? Siempre en este tema el subsidio, siempre que es redondo, se lo llevan esas empresas. Pero bueno, vamos a estar hablando sobre qué pasó en la audiencia del gas y pensando con todo esto, ¿no? Todo lo que pasó con las termoeléctricas, algunas privatizadas que las tiene Caputo, pero nadie mejor que Héctor Polino, el doctor Héctor Polino, exdiputado nacional, nos va a poder desasnar respecto de, bueno, de qué fue la participación, qué cosas vio y qué piensa de estas audiencias. Con esta breve presentación le damos la bienvenida. ¿Cómo le da, doctor Polino? ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Y gracias por la invitación. Por favor. Bueno, en la República Argentina, en la década de los años 90, al calor del consenso de Washington, sí, se llevó a cabo un proceso de privatización de las empresas de servicios públicos. Todo lo que era estatal era malo, todo lo que era privado era bueno. Y si bien es cierto que algunas empresas públicas funcionaban mal, o al frente de las mismas habían funcionarios corruptos, pero lo cierto es que las empresas fueron privatizadas de la peor manera. Claro. Y recuerde usted que la privatización de gas del Estado, que se llevó a cabo en el año 1992, sí, se llevó a cabo con un diputrucho, un verdadero escándalo. sí. Como no le daban los números, sentaron en las bancas de la Cámara de Diputados de la Nación a una persona que no era diputado, claro, para lograr el quórum y poder votar la privatización. Recuerdo. De modo que ya nació mal el proceso de privatización de gas del Estado. También se privatizó Segva, se privatizaron los ferrocarriles, se privatizaron los teléfonos, se privatizó la empresa Obras Sanitarias de la Nación, que fue una empresa ejemplar en la prestación de servicios de buena calidad. Pero bueno, en esa época, usted recuerda que habían automóviles
iban por la calle con cartelitos haciendo alusión a las privatizaciones que se estaban llevando a cabo. Sí, sí, claro. Favorablemente, por supuesto. Sí. De modo que, además se otorgó una concesión por 35 años, una concesión muy extensa. Sí. Ahora bien, estas empresas no hicieron las inversiones necesarias para llevar el servicio a todo el país. Hoy existen millones de argentinos que todavía no tienen en sus provincias, en sus regiones donde viven, las redes que distribuyen el gas natural y claro, tienen que calefaccionarse o a través de la energía eléctrica o a través de la leña o el carbón. Y hay varias provincias argentinas claro, que todavía no tienen redes de gas natural en toda la extensión del territorio. Ahora bien, ¿qué se discutió en esta audiencia pública? Que duró 3 días, 15, 16 y 17 de marzo. La primera, la del 15 de marzo, fue convocada por la Secretaría de Energía de la Nación. Y en esta audiencia pública se trató el valor del gas en boca de pozo. Sí. Es decir, el valor del gas antes de ser ubicada en las redes que transportarían el gas. Entonces, nosotros lo que pedimos en las audiencias públicas sí, es que se diga cuál es el costo real de la extracción de 1 metro cúbico de gas natural de las entrañas del suelo argentino, llevado a cabo por empresas, en su inmensa mayoría, de capital extranjero. claro. Y bueno, ahí está el quid de la cuestión, porque algunos hablan que el costo de extracción del gas natural es de $1,80, $2, otros hablan de $2,50 y algunos hablan de $3,80 y $4 claro, y medio. Claro. Hoy no sabemos realmente cuál va a ser el valor del gas natural en boca de pozo. Claro. Eso lo sabremos cuando salga la resolución. Bueno, entonces, lo que fundamentalmente pedimos en la audiencia del 15 de marzo, convocada por la Secretaría de Energía, que se nos dé a conocer la estructura de costos. Esa información no fue suministrada. Ajá. Al día siguiente, el 16 y 17 de marzo, se llevó a cabo audiencias públicas convocadas, en este caso, por el Enargas, sí, que es el ente de control de las empresas. Sí, claro. Y se trató las otras 2 etapas del gas. La etapa del transporte del gas natural, que entra se extrae del pozo y se inyecta al sistema de transporte. Hay 2 empresas en la Argentina transportadoras del gas: Transportadora Gas del Norte, sí, y Transportadora Gas del Sur. Y también se trató en esta segunda y tercera audiencia el valor del gas para las empresas distribuidoras del gas natural, que son 9 en todo el país, y son las empresas que reciben el gas de las transportistas, de la transportadora, sí, del gasoducto, digamos, y lo distribuyen a nuestros domicilios, a las industrias, a los comercios, a todos los usuarios de este servicio. Ahora, veremos a partir del mes de abril
cuando salga la resolución, cuál es el aumento, si es que se le concede a las empresas. Claro. ¿Cuál es el porcentaje de aumento? Tanto las empresas transportistas como las empresas que extraen el gas reclamaban para ellas algunas un 50%, otras un 53%, un 55% de aumento, que traducido en el valor de la tarifa final sería un aumento promedio de un 17-18% sobre la tarifa final. Sí. Porque la tarifa se compone de 4 elementos. A ver. El valor del gas en Boca de Pozo, el valor del gas para las empresas transportadoras, el valor del gas para las empresas distribuidoras y los impuestos, Claro. la carga impositiva. Eso lo sabremos a partir del mes de abril. ¿Qué sostuvimos nosotros? ¿Qué sostuve yo en nombre de Consumidores Libres, que coincidió con el planteo que hicieron defensores del pueblo de distintas localidades del país, que hicieron los representantes de otras entidades, que en esta oportunidad no tenía que concederse ningún aumento en las tarifas, porque las empresas vienen recibiendo no solo la parte que paga el usuario por la factura que le viene a su domicilio, a su comercio, Sí. a su industria, sino por los subsidios que otorga el gobierno nacional. De modo que si bien las tarifas hace casi 2 años que no aumentan, las empresas no han perdido plata, han continuado teniendo ganancias importantes, porque al valor de la tarifa que pagamos los usuarios hay que agregarle el valor de los subsidios que paga el gobierno nacional. Entonces, ¿cuál fue el planteo que yo hice en la audiencia pública? El gas natural es un servicio público esencial. Sí. Es un servicio como es la energía eléctrica, como es el agua potable, como es el transporte. En consecuencia, las tarifas tienen que ser razonables, tienen que ser justas, tienen que ser transparentes, tienen que estar en función de la capacidad de pago de los usuarios, Claro. y las ganancias tienen que ser razonables, porque se trata de servicios públicos esenciales que se prestan en forma monopólica. Claro. Por la parte de nuestros domicilios, o de los comercios, o de las industrias, no pasan varias redes del gas natural de distintas empresas que ofrecen el gas a distintos valores. El servicio se presta en forma monopólica, pasa una sola empresa por las puertas de nuestros domicilios, de nuestros comercios, de nuestras industrias. Sí. Es decir, que no podemos elegir. El Claro. servicio no se presta en forma en competencia, se presta de manera monopólica. Por eso que al ser un servicio público esencial, en las etapas del transporte y la distribución, no en la extracción, porque la extracción no es considerada hasta ahora un servicio público, las tarifas tienen que ser justas y razonables. Y ha habido un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2016, Sí. cuando anuló un tarifazo que llevó a cabo el gobierno encabezado por Mauricio Macri, y la Corte anuló ese tarifazo Ajá. porque sentó ahí los antecedentes y los principios fundamentales que tienen que tener las tarifas: justas, razonables
proporcionadas a la capacidad de pago y progresivas. Fíjese usted Sí. que en la época del gobierno anterior, una empresa, y esto lo recordé en la audiencia pública, la empresa Fenosa, que presta el servicio en la zona norte y parte del oeste del Gran Buenos Aires, hoy empresa Nature Gijut, en el sobre que le enviaba a los usuarios, donde estaba la factura que había que pagar, estaba la publicidad de una empresa financiera de la zona que ofrecía un crédito a los usuarios para poder pagar las facturas. Se da cuenta que las facturas eran impagables. Claro. Y la propia empresa cometió ese desliz de facilitarle a una financiera la publicidad en el sobre donde había la factura para pagarla, el gas que se consumía, la publicidad de esa financiera que ofrecía créditos a tasas, decían, razonables. A raíz de las denuncias públicas que yo hice, el Enargás entonces sacó una resolución prohibiéndole a la empresa Fenosa continuar con ese tipo de publicidad. Sí. De modo tal que hoy no sabemos con exactitud cuál va a ser la resolución que va a tomar la Secretaría de Energía de la Nación y el Enargás. Entonces, el argumento que sostuvimos fue el siguiente: en este momento especialísimo de la vida del mundo y del país, por el problema sanitario que vivimos por el coronavirus, por estas restricciones que existen para llevar a cabo la actividad económica en plenitud, y teniendo en cuenta las ganancias que tuvieron las empresas a lo largo de estos años, no debe autorizarse en esta oportunidad ningún aumento de tarifas, y tampoco debe aumentarse el valor el monto de los subsidios que provienen de recursos públicos que destina el gobierno nacional, y esos recursos públicos provienen de los impuestos que pagamos todos los habitantes del país, porque el gobierno nacional, en esta situación especialísima de la vida del país, podría destinar esos recursos públicos que destina a aumentar el monto de los subsidios para la salud pública, para la educación, para la realización de obras de carácter de interés general, sí, de obras públicas. Sí. De modo que esta fue la argumentación central que expuse en nombre de Consumidores Libres, que coincidió con la que expusieron otras personas que hablaron, defensores del pueblo, concejales, diputados nacionales, diputados provinciales, representantes de distintas organizaciones de la sociedad civil, sí, de cámaras empresarias, etcétera. Bien. Y para redondear sí, esta última reflexión, las audiencias públicas no tienen carácter vinculante. ¿Por qué? Porque en la audiencia pública no se puede votar. Claro. Hablo yo en nombre de Consumidores Libres. ¿Cuántos votos represento? Claro. Habla el representante de una cámara empresaria. ¿Cuántos votos representa? Habla el defensor del pueblo de una localidad del interior del país. ¿Cuántos votos representa? Habla el concejal de una provincia del interior, un diputado provincial o un diputado nacional. Ahora, la resolución que tome el ente regulador no puede desconocer los argumentos que se expusieron en favor del aumento y en contra de los aumentos. Y en la resolución esperemos que sea
analice y se ponderen los argumentos que se expusieron en la audiencia pública y que la resolución final sea la resolución lógica de todo lo que se dijo en las audiencias públicas. Yo cuando fui diputado nacional presenté un proyecto de ley para reglamentar el funcionamiento de las audiencias públicas y cómo tenía que tomarse la resolución final. Las audiencias públicas, si bien no son vinculantes, es un importantísimo mecanismo democrático de participación ciudadana y en consecuencia las autoridades públicas tienen que tomar debida nota de lo que se dice, de lo que se argumenta, de lo que se propone en esas audiencias públicas. Sí. Y para terminar, sí, y esperando sus preguntas, si es que tenemos tiempo, una más, sí. Quiero recordar a la audiencia lo que sucedió en la década, en los años 95 aproximadamente, 1995-1996. Yo era diputado nacional en esa época. Y el organismo de control de las empresas ferroviarias de transporte de pasajeros convocaron a una audiencia pública en una localidad del Gran Buenos Aires, se llevó a cabo en el Gran Buenos Aires, para tratar el aumento en las tarifas de los usuarios, de los pasajeros. Y resulta que ese día, en la sombra, hacía 40 grados de temperatura. Se podrá imaginar usted la temperatura que existía en ese galpón del Gran Buenos Aires, donde se llevaba a cabo esa audiencia pública multitudinaria. Sí, claro. La audiencia pública terminó a las 2 de la mañana. Al día siguiente, cuando yo voy a mi despacho, en la Cámara de Diputados de la Nación, encuentro sobre la mesa el boletín oficial, como todos los días. Y en el boletín oficial estaba publicada la resolución concediendo un fuertísimo aumento en el boleto de pasajeros de los ferrocarriles argentinos. Una verdadera burla fue esa audiencia pública, porque mientras nosotros nos estábamos cocinando adentro del galpón, discutiendo los aumentos que querían llevarse a cabo, el gobierno nacional había enviado a la imprenta la resolución aprobando un fuertísimo aumento en el precio del boleto. Ni siquiera tuvieron la delicadeza y la inteligencia de hacerlo eso al día siguiente, a las 24 o a las 48 horas de haber concluido la audiencia pública. Mientras estábamos discutiendo en el galpón, estaba la resolución en la imprenta y luego publicada en el boletín oficial. Que eso es una cosa oprobiosa. Lo que usted está contando realmente es reírse prácticamente de la buena fe de aquellos que van a tratar de proponer soluciones. Es importante que los oyentes conozcan lo que ha pasado. Claro, sí. Creo que más de uno se debe estar acordando, ¿no? De que eso sucedió. O lo debe tener presente, y yo creo que a cualquier legislador se le tiene que caer la cara de vergüenza que participaba de estas maniobras de este tipo de inmoralidades, ¿no? Ahora, yo le quería preguntar algo. Yo no sé si es la oportunidad, porque hay pocos son los que se atreven. No digo que esta es una responsabilidad suya, pero bienvenido sea ese ejemplo cuando usted dice que nos quedan 2 minutos, que no es vinculante la posición que llevan aquellos que son oradores, bueno, y llevan sus propuestas, sus quejas, su análisis dentro de estas audiencias para que se conozca, o en este caso, como fue el del Enargas, donde su responsable máximo
dijo de que él considera a los servicios públicos un derecho humano, que es un buen principio, pero claro, hay que ver después lo que dice la letra chica, como usted dice. Yo le quiero preguntar si no es la oportunidad, a tantos años de democracia, que prácticamente no se llevó adelante nunca, hacer una compulsa apelando a un instituto de participación ciudadana consagrado en la Constitución, algo a lo cual le rehúyen muchos, y hacer una consulta pidiéndosela a aquellos que son responsables de otorgarla, es decir, al gobierno nacional, y no hacerlo desde la vía de un partido. Recuerdo que con usted hablábamos de que no hay nada mejor que el ciudadano se comprometa con su propio destino, como para también ser, de alguna manera, un organismo o un órgano o un agente de contralor, la comunidad toda, de estas empresas que se vayan solamente en el avasallamiento del bolsillo y la calidad de vida de nosotros. ¿Por qué no llamar a una consulta popular y pedir que esto se haga? Me parece que es un buen desafío, además también porque estamos cansados que nos metan la mano en el bolsillo. Sí, todo lo que sea mecanismos democráticos de participación de la ciudadanía es bienvenido. Este es un momento muy especial de la vida del país, por la cuarentena, por el problema del coronavirus, los peligros de contagio, etcétera, y hacer una compulsa vía virtual sería sumamente costosa, pero de todas maneras yo creo que el Enargas y la Secretaría de Energía van a tomar, espero que tomen debida nota de todo lo que se dijo en las audiencias públicas. Perfecto. Y yo debo de rescatar el discurso que pronunció al inaugurarse la audiencia pública de los días 16 y 17 de marzo, convocada por el Enargas, un discurso muy interesante, un discurso positivo que llevó a cabo el interventor en el ente regulador del Enargas. Yo espero que las palabras y los conceptos que él emitió al inaugurar la audiencia pública sean tenidos en cuenta y se vean reflejados en la resolución que finalmente se va a tomar en los próximos días. Perfecto. Doctor Héctor Polino, como siempre, gracias por estar compartiendo su pensamiento y también contándonos, bueno, cómo llevó adelante la representación de usuarios y consumidores del país, con su aporte, su singularidad y también con su experiencia, porque sabemos que fue muy prolífico como legislador. Así que le damos las gracias y seguramente habrá una nueva bienvenida en la semana próxima o la otra, como para seguir charlando de estos temas. Muchas gracias. Gracias por la invitación, un gusto. Por favor, hasta luego. Fuerte abrazo. Bueno, escuchábamos al doctor Héctor Polino referirse de lo que significó este tema en la audiencia, no sin antes reparar en cuáles son las herramientas que se tienen y muchas veces un tanto imperfectas como para poder condicionar en los lugares donde uno actúa, para tratar de forzar a la gente. En este caso era una empresa, el Enargas, ¿no? Un organismo que se encarga de la regulación de esta actividad, y que bueno, vaya si es importante, porque es algo que después terminamos pagando todos nosotros. Bueno, el tiempo apremia, tenemos que seguir, así que desde aquí, desde el estudio del canal de TV del diario digital Conclusión, hemos concluido este capítulo y bueno, nos vemos después. Chau, hasta luego.